Es un momento particularmente especial. Hay momentos en los cuales uno no tiene las respuestas a las cosas que ocurren. Algunos de ustedes han venido hoy y sé que tienen corazones adoloridos, circunstancias que quitan la paz, destruyen la tranquilidad, que no nos dejan gozar bien de la vida. Y es importante ante estas circunstancias venir a la casa de Dios. Saben que la casa de Dios es un lugar de refugio. Aquí usted no se sienta que lo van a criticar, aquí no se sienta que lo vayan a juzgar. Aquí todos somos iguales y todos encontramos cariño, que es lo que queremos, ¿verdad, Esaú? Que nos quieran y nosotros también querer. Y querer bien, amar bien. Por eso el abracito. Y ahora encomendar a Dios a cada uno de ustedes en las manos del Señor. Voy a nombrarlos a ustedes en la oración para que el Señor los bendiga en esta noche. ¿Está bien? Vamos a colocarlos de rodillas y hablamos un momento con el Señor. Nuestro querido y buen Padre que estás en el reino de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Tú eres un buen Dios, un buen papá, y nosotros como hijos tuyos recibimos de lo que nos das. Nos lo das por amor. Hoy nos regalaste un bonito día, aunque caluroso por cierto, pero bonito. Nos diste alegrías, nos diste comida, nos diste bebida, nos regalaste de tu presencia. Porque aunque tal vez no te veamos, no significa esto que no te sintamos. Estás a nuestro lado y eso lo sabemos. En los momentos más difíciles de la vida también has estado allí. En esta hora, Señor, es posible que algún hermano que no ha venido a la iglesia por mucho tiempo se sienta un poco adolorido. Hay cosas que le han quitado la tranquilidad. Y en esta hora, Señor, deseamos sentir todos la paz que proviene del cielo. Permite, Señor, que podamos perdonarnos en nuestras diferencias, que aprendamos a aceptarnos tal cual somos, sin pretender juzgar al otro y decir quién es este o que está mal aquel, sino más bien aceptándonos, amándonos, queriéndonos, sin contratiempos. En esta hora, Señor, de manera muy especial quiero que bendigas a Bray, bendice también a Celia, bendice también a Carlos González,
Bendice al hermano Claudio, que lo guardes del mal. Bendice a la hermana Julia Medina, que hoy ha venido con nosotros, que Dios la proteja y la guíe. Bendice a la hermana Janet, que Dios sea su protector, que Dios sea su consuelo, su ayudador en todos los días de la vida. Bendice a la hermana Alexandra, que el Espíritu de Jehová la acompañe a ella, la cuide y la guarde del mal. Bendice a su familia. Bendice a la señora Isidra Gómez Goras, que Dios le guarde y le bendiga también a ella. Y bendice al hermano Huerta, que también tú le puedas acompañar en su trabajo y le sostengas para lo que necesite. En especial también a nuestro hermano Alfredo, que nos acompaña hoy, que tú seas con él. Señor, todas estas bendiciones las reclamamos para ellos, porque son importantes para el cielo. Porque tú diste la vida en la cruz por ellos, y porque tú quieres hacer de ellos mejores personas, mejores vidas, y por eso están aquí. Las encomendamos también en compañía de quien ha de trazar tu santa palabra, y deseando que la palabra de su boca llegue a estas vidas, a las nuestras también. Por lo tanto, que el Espíritu de Jehová nos acompañe a todos y nos haga tener una bonita noche en compañía del Espíritu Santo. Que Dios bendiga al pastor Guillén, y gracias por haberlo enviado. Es tu siervo, Señor, y lo encomendamos en tus manos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Lo pedimos confiándolo siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos también atención para los niños. Si alguno de ustedes tiene niños menores de 9 años para abajo, si alguien quiere llevar sus niños, ellos estarán reuniéndose en el basement de la iglesia. Por lo tanto, usted los ve que ellos ya se dirigen, por lo tanto estarán allí con la maestra. Ahora, hermano querido, permítame presentar a nuestro pastor Hugo Guillén, quien esta noche trazará el tema la adoración en el cielo. Que Dios lo bendiga. Y pastor Guillén, bienvenido desde Mexicali, nos acompaña y de verdad es un placer tenerlo. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor, por la bienvenida, la introducción. Hermanos, me da gusto estar con ustedes nuevamente, poder compartir con ustedes estos temas tan importantes. Y esta tarde quiero comenzar compartiendo con ustedes una historia que muchas gracias, hermana. Una historia que leímos hace unos días atrás, unas semanas, de un niño que tenía un frío. Dice que estaba en la ciudad de Chicago. Un hermano me platicaba ayer, ¿no?, cuando estuvimos con el grupo que salió a Denver y estuvo con los jóvenes, un hermano de aquí de la iglesia, no sé si está aquí todavía, pero me dijo que él vivió en Chicago. Y yo nunca viví en Chicago, pero estuve en la Universidad de Andrews. Y cuando uno llegaba, o bueno, por lo menos cuando un servidor viajaba del sur de California, de aquí de Denver, a la universidad, Chicago era el lugar donde uno llegaba, ¿no?, ya sea al aeropuerto O'Hare o al aeropuerto Midway. Hay dos aeropuertos en la ciudad. Y yo recuerdo, no llegando, una vez saliendo, llegamos en el tren de South Bend, Indiana, y me bajé del tren en la ciudad de Chicago. Era un frío que mordía. Un frío fuerte que llegaba hasta los huesos. Y bueno, la historia que quiero compartir con ustedes nos habla de un pequeño que estaba en las calles, no en un invierno, allí en la ciudad de Chicago, y un policía lo vio. Y le dijo el policía al muchacho, le dijo: mira, tú necesitas ir a aquella casa. Tú vas a tocar en la puerta, te va a abrir la puerta una señora y tú vas a decir Juan 3:16. Juan 3:16. Todos sabemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa?
no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegó el muchachito, tocó en la puerta y seguramente, así como le había dicho al oficial, abrió la puerta. La mujer se puso delante del muchacho y el muchacho, sin decir cosa alguna más que Juan 3:16, inmediatamente la señora lo invitó para pasar. Lo invitó para pasar, lo sentó en un lugar donde había, muy cerca de una fireplace, la chimenea, ¿sí? Y allí comenzó a sentirse más calientito el muchacho. La señora inmediatamente se fue a la cocina, le fue a preparar algo para comer, le trajo una sopita, lo invitó para que se sentara en la mesa y comenzó a comer. No solamente le dio esa comidita, sino que también le dio ropa nueva, ropa seca, sí, lo dejó quedarse ahí la noche. Y ese niño dijo, no sé lo que significa Juan 3:16, pero me hizo sentir tan a gusto, me hizo sentir calientito, me hizo sentir querido, me hizo sentir como si yo estaba en un lugar seguro y apreciado. Hermanos, esta noche queremos nosotros sentirnos como ese muchacho, ¿verdad? ¿Sí? Sentirnos queridos, sentirnos apreciados, calientitos, arropados del amor del cielo. Vamos a tener una palabra de oración y entrar en el tema de esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte por tus bondades, Señor. Y esta semana continuamos, Dios mío, con estos temas tan importantes. Sí, Señor, sabemos que al final de cuentas, Señor, cuando ya todo esté cumplido, Señor, nuestro Señor Jesús será victorioso. Pero, amante Padre, hay cosas que nosotros aún tenemos que aprender, que tenemos que conocer, Señor, para nuestro propio bien y para compartirlo con los demás. Quédate pues con nosotros. Ya hemos pedido la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y ahora, Señor, te decimos que por fe creemos que tú vas a estar a través de tu Santo Espíritu con nosotros esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y bueno, queremos que los miembros de iglesia, hermanos, queremos que miembros de iglesia, tenga usted 5 años en la iglesia adventista, tenga usted 10, haya nacido usted, no, y tenga 30 años, 40, 50 años en la iglesia adventista del séptimo día. Y hay algo que quisiéramos que ocurra esta semana, y es que esa llama que el Señor ha puesto en nuestro corazón, si arda con más fuerza, que sea más brillante todavía, ¿sí? Y que pensemos, ¿no? Y que en las mañanas pensemos, ¿no? Y visualicemos, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes visitan, si usted no es adventista, lo que nosotros queremos es que usted conozca lo que Dios dice en su palabra acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No es un invento del pastor Guillén. Por eso, ¿saben lo que nosotros utilizamos en las presentaciones? ¿Sí? Posiblemente hay algunas dispositivas, algunas presentaciones que nosotros vayamos a poner que vengan, ¿no? De tal vez otro libro, pero mayormente son versículos de la Biblia, porque su fe necesita estar fundada en la palabra de Dios. Es lo más importante, ¿sí? La palabra de Dios, dice el profeta Isaías, se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, así que eso es lo que queremos que las visitas que nos están acompañando sepan. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que sus doctrinas, lo que enseñamos, está fundado en la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a ver este tema. Comienza allí, ok, vamos a comenzar ahí, tenía el título, pero vamos a comenzar ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel y vamos ahora a ir al capítulo 3. Y el libro de Daniel va edificando un capítulo sobre otro y nos va dando más información y comienza así de una manera sencilla, nos da la introducción. Hablamos del capítulo 1, ¿sí? Por mucho tiempo lo escuchamos como adventistas del séptimo día, cuando Daniel dice, ¿no? Y le dice al jefe de los eunucos, sabes, yo no quiero que me des la comida del rey. Y lo escuché y no es decir que esté mal, hay que cuidar el cuerpo, lo mencionamos el sábado en la mañana, hay que cuidar nuestro cuerpo.
Sí, cuando uno se siente bien físicamente, uno se siente bien espiritualmente. Cuando usted está enfermo, usted no le quiere hablar ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Decía un maestro, un profesor en la Universidad de Andrews, decía, cuando yo me siento mal y estoy enfermo, me convierto en un oso. Un oso. Y usa ese ejemplo, ¿no? para transmitir la idea de que me vuelvo así gruñón y enojón, ¿no? No me siento bien físicamente y no me siento bien emocionalmente, mentalmente, y es difícil sentirme bien espiritualmente, ¿sí? No, separar lo espiritual de lo físico, de lo mental, no es algo que encontramos en la palabra de Dios. Si uno no se siente bien físicamente, es difícil estar bien espiritualmente también. Hermanos, no soy doctor, pero eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? Nos sentimos mal y pues todo lo demás, como que no podemos ir al trabajo, todo tiene que tomar una pausa hasta que nos recuperamos y entonces nos sentimos mejor. Pero el punto de Daniel capítulo 1, cuando Daniel dice, ¿no? A mí dame de comer legumbres, a mí dame de comer lo que Dios dijo que deberíamos de comer en la creación, era un reconocimiento a su Dios. Porque recuerden, los nombres que se le estaban poniendo a esos muchachos hebreos eran nombres de dioses de Babilonia, ¿sí? Entonces no hay un empuje por parte de Daniel. Se le quiere imponer una cultura, una religión, y entonces él empuja hacia atrás y dice, no, mi Dios es el Dios del cielo, ¿sí? Entonces el sábado por la tarde platicamos acerca del capítulo número 2, el sueño de Nabucodonosor, partido en dos partes. Recuerden, no voy a hacer trabajo de maestro, voy a repetir algunas cosas porque quiero que las aprendan. Versículo 31, estabas mirando, y se le dice estabas mirando y vio qué cosa, ¿sí? La estatua de diferentes metales. Versículo 31 y luego en el 34 le vuelve a decir, y tú veías. ¿Qué razón había para que le dijera a Daniel, y tú veías? Se parte ahí, con esa frase, se parte en dos partes el sueño de Nabucodonosor. La estatua, y la segunda parte es ¿qué cosa? La roca o la piedra, dice el libro de Daniel, que llega y le pega en los pies a la estatua y la deshace completamente. ¿Cuál es la relación entre la parte número 1 y la parte número 2? Yo les dije solamente una razón. Yo voy a compartir con ustedes una sola razón, ¿sí? Y es que así como el Dios del cielo dijo, estos van a ser los imperios, esos imperios ya han pasado a la historia, el imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y un reino dividido. Eso es lo que ha ocurrido en la historia. Como eso ha ocurrido en la historia, nosotros podemos vivir con la seguridad de que el último reino, que es la piedra que se corta no con mano, también será una realidad. Todo eso estamos en los pies. Lo que ahora estamos esperando es que esa piedra llegue y pegue en los pies, acabe con todos los gobiernos y se establezca el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora la decisión es nuestra. ¿Qué es lo que ocurre ahora en el capítulo número 3? Vamos a ver. Una cosa está relacionada con otra. Una cosa está relacionada con otra. Porque fíjense lo que encontramos ahí en el versículo número 1 del capítulo número 3 de Daniel. Vamos a entrar en materia y vamos a ver lo que nos dice este capítulo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué cosa? ¿De qué cosa hizo la estatua? De oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia ¿de dónde? De Babilonia. Estatua en el capítulo 2, estatua en el capítulo 3. ¿Sí? Y nos dice la palabra de Dios, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores ¿de dónde? De las provincias. El gobierno de Babilonia, Nabucodonosor, manda a todos los que están bajo su autoridad que se reúnan para ver esa estatua. ¿De qué cosa la había hecho? De oro. No nos dice que la hizo de oro, de plata, no nos dice que la hizo de bronce, no nos dice que la hizo de hierro también y de barro cocido. Es una estatua toda ¿de qué cosa?
De oro. ¿A quién representaba el oro en el capítulo número 2? A Babilonia. De hecho, le dice Daniel, cuando le da la interpretación a Nabucodonosor, le dice: tú, oh rey, eres ¿qué cosa? Esa cabeza de oro. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Nabucodonosor tiene un plan, ¿sí? Nabucodonosor tiene un plan. Mandó a todas estas personas a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Versículo, allí en ese mismo pasaje, versículo 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de ¿qué cosa? De la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué cosa iban a hacer? Os postréis y ¿qué cosa? Y adoréis. Otro punto sumamente importante en el libro de Daniel: el asunto de la adoración. Ya lo vimos en el capítulo número 1 y ahora vuelve a aparecer claramente en el capítulo 3, y el capítulo 3 está bien relacionado con el capítulo 2. Hermanos, el asunto de la adoración es tan importante para Dios, tan importante. Ya lo mencionamos. El ángel le dice al apóstol Juan: no te postres delante de mí, pues yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Lo único, young people, the only thing, la única cosa que nosotros le damos a Dios, cuando nosotros decimos yo le entregué mi vida a Dios, es una manera de decir, bueno, yo quiero obedecer y estar bajo la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Pero la realidad es que Dios nos da la vida a nosotros, ¿sí o no? Dios nos da la vida a nosotros. Nosotros no le damos aunque usamos ese lenguaje, le di mi vida a Dios, pero lo que estamos diciendo es que yo ahora consagro mi vida, quiero vivir en la presencia de Dios, bajo su autoridad, bajo su voluntad, quiero vivir en su obediencia, pero el que nos da la vida a nosotros es Dios. Lo único, escuchen hermanos, lo único que nosotros le damos a Dios es nuestra adoración. En el esquema que Dios estableció en la creación, Dios nos da vida y nos da todas las bendiciones para que nosotros tengamos felicidad, gozo, paz. ¿Sí? Lo que nosotros le damos a Dios es nuestra adoración. Lo que nosotros le damos a Dios. ¿Sí? El Señor Jesús aceptó adoración. Pero aquí vemos, ¿no?, que nos dice: si todo instrumento de música os postréis y adoréis, ¿la qué cosa? La estatua de ¿qué? De oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sí, ahora ustedes tienen que presentarse. Y fíjense, hermanos, esto es algo bien interesante, porque nos dice la palabra de Dios: se van a reunir, ¿sí? O que el pregonero, ya cuando se habían reunido, cuando ustedes escuchen la música, ustedes inmediatamente se van a postrar y van a adorar. Es una adoración mecánica. Quiero compartir esto con ustedes, ¿sí? Me preocupa a veces el lenguaje que utilizamos, y por favor no sean tan drásticos con esto. Nomás van a entender el punto en un momento. Por ejemplo, a mí me batallo mucho con la palabra programa. Programa. ¿Y saben por qué batallo con la palabra programa? Porque un programa se hace y se hace en la iglesia y se hace en la iglesia, y no importa quién venga o qué propósito tenga, es un programa y lo tenemos que hacer, porque es un programa, hay que tenerlo. Le dije a la junta de iglesia hace unas semanas atrás, a la junta de iglesia allá en Caléxico, les digo: saben, hermanos, tenemos que reconocer que cuando nosotros nos reunimos, si utilizan la palabra programa está bien, pero lo que nosotros hacemos cuando nosotros venimos a la iglesia es que tenemos un servicio. Un servicio, eso es algo un poquito diferente, porque un servicio es algo que yo le brindo a Dios, un servicio. Sin embargo, si yo vengo a un programa es algo como que yo hago, ¿no? Y lo puedo llegar a hacerlo sin pensar por qué lo hago.
¿Saben? La sierva del Señor habla, ¿no? En cuestión de métodos de evangelismo. Métodos de evangelismo, ¿sí? En métodos de evangelismo ella dice, debemos de encontrar nuevos métodos de evangelismo para atraer la atención de la gente, ¿sí? Y saben, a veces en las iglesias nos da miedo, porque cambios, y esto no lo digo por algo que aprendí en teología. Cuando estaba en la carrera de administración de empresas, recuerdo que nos decían, el cambio siempre es difícil, y siempre va a haber resistencia, pero a veces es necesario el cambio. Hay que hacer cosas un poquito diferentes. Y me llama la atención que la sierva del Señor, Elena de White, escribe y dice, ¿saben? Debemos de implementar nuevos métodos para alcanzar a la gente. Y digo esto por lo siguiente, porque a veces nosotros en la iglesia vivimos con una mentalidad de un programa. Tiene que ser así porque así se ha hecho desde quién sabe cuándo. Algo mecánico. Y saben, hermano, no es decir que ustedes tienen que cambiar la manera que están. No, esto no es lo que estamos diciendo. Es que nuestra religión individual y colectivamente tiene que ir más allá de solamente algo establecido. Tu relación con Dios es algo vivo, es algo que no siempre es igual, porque es una relación que tú tienes con Dios. Ya lo dijimos el sábado. Religión es relación. Lo que Dios quiere tener con nosotros es una relación viva, donde nosotros podamos ver su mano poderosa, cómo nos va guiando. Qué maravilloso sería, ¿no?, que como iglesia nosotros reconozcamos, en general, la iglesia adventista, que reconozcamos cómo Dios nos está guiando. La iglesia adventista tiene desafíos. Sí, sé que hay visitas, pero saben, ni visitas, siempre hay desafíos para la iglesia. A la iglesia donde usted vaya, hay desafíos, ¿sí? Pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Debemos de siempre creer que el Señor está con nosotros. Es algo mecánico que ocurre. Cuando ustedes escuchen la música, se postran y adoran. Hermanos, asegurémonos que nuestra vida espiritual, nuestra religión no es algo mecánico. El enemigo es tan astuto, trabaja tan sigilosamente que a veces nosotros llegamos hasta ese punto donde nuestra religión se vuelve algo mecánico. El Señor no quiere eso. Lo vemos aquí, para que adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sí, hablando de adoración a las estatuas, fíjense lo que dice Éxodo capítulo 20 para nuestras visitas. Éxodo capítulo 20, allí están los 10 mandamientos. Ahora, por favor, vamos a anotar algo de los 10 mandamientos, ¿sí? Comienza Éxodo 20, versículo 1 al 6 de la siguiente manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben? Allí donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, vamos a decir, ese es el primer mandamiento. Pero allí no comienzan los mandamientos. Los mandamientos comienzan con lo que nosotros comenzamos a leer en la parte superior de la dispositiva, ¿sí? Habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. Algunos están preocupados, no sé qué es lo que me van a pedir, y no puedo yo no sé si yo puedo hacer todo. Mira, lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Y aquí está, salvación por fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Este es parte de los mandamientos. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor te quiere sacar a ti también. El Señor nos ha sacado a nosotros también. No somos salvos por ser obedientes, no, somos salvos ¿por qué? Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, lo estamos estudiando en la escuela sabática la semana pasada. Y entonces comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, ahora el segundo, no te harás ¿qué cosa? Imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te postrarás a ellas, ¿sí? Ni las honrarás, porque yo soy
Jehová tu Dios fuerte y ¿qué cosa? Y celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y tampoco te harás imagen, ni te postrarás delante de ellas, porque soy un Dios, ¿qué cosa? Fuerte y celoso. ¿Es importante para Dios el asunto de la adoración? Allí lo dice en el mandamiento: soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Pero la historia, ¿no?, se vuelve muy complicada volviendo al libro de Daniel. ¿Por qué? Porque dice el pregonero todavía: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será, ¿qué cosa? Echado dentro de un horno de fuego ardiente. El sábado, en la mañana y en la tarde, les dije: el libro de Daniel es un libro acerca del fin. Gracias, algunos recordaron. Eso no se les va a olvidar. El libro de Daniel es un libro que nos habla acerca del fin, pero nos habla de otras cosas. Ya les dije al inicio de este tema, nos habla acerca de la adoración, y es que hay una relación entre la adoración y el fin. Hay una relación entre la adoración y el fin. Encontramos otras profecías más adelante en el libro de Daniel. Las historias que nosotros encontramos, por ejemplo, ¿no?, lo que encontramos en el capítulo 3, la historia de Daniel en el foso de los leones. Hermanos, esas no son historias aparte. Eso está relacionado con la profecía. Hermanos que estudian su Biblia, que yo espero, ¿no?, si no la estudias, si hay algunos que no la estudian, espero que lleguemos al punto de que todos las estudiemos. Hay que leer la Biblia en su contexto. Hay que leer la Biblia en su contexto. Por algo está el capítulo 2, el capítulo 3, y entonces encontramos las profecías de las bestias que vamos a ver más adelante en la semana. Encontramos las profecías, ese es el capítulo número 7. Encontramos el capítulo 8 y las profecías que siguen más adelante. La profecía de los 2300 días. ¿Sí? Por algo, de alguna manera se relacionan con las historias que encontramos al inicio del libro de Daniel. No es solamente porque, bueno, vamos a meter unas historias para que el libro de Daniel sean 12 capítulos. No, no es eso. No es eso. La Biblia hay que leerla en su contexto. Una lectura contextual. Y entonces nos dice la palabra de Dios, ¿no?, que se da la amenaza: si tú no vas a postrarte, si tú no vas a adorar, entonces vas a ser echado ¿a qué cosa? A un horno ¿de qué? De fuego ardiendo. Mateo, fíjense lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando ya en el Nuevo Testamento, cientos de años después de la historia de Daniel, el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os, ¿qué cosa? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Les dije, hermanos, nuestra vida espiritual es una lucha. Pero saben, hermanos, otra vez, nosotros podríamos, bueno, viene la persecución, va a haber momentos difíciles. No, hermano, usted concéntrese en lo bueno, en lo que Dios, en las promesas que Dios le ha dejado a usted, ¿sí?, que nos ha dejado a nosotros. Tenemos que concentrarnos. Usted puede salir de este lugar, y sé que algunos, y saben, es algo que yo he tenido que aprender, el pastor Guillén ha tenido que aprender, porque yo puedo estar aquí y puedo tener una actitud bien negativa, y puedo ver la iglesia con un lente negativo, y puedo salir allá afuera, ir a mi casa y tener un espíritu y una actitud negativa, y puedo ir a mi trabajo y ver todo negativo. Pero hermanos, vivimos en un mundo donde el Señor sigue teniendo su espíritu, y el Señor, especialmente para su pueblo, siempre tiene algo positivo. Siempre el Señor quiere que nosotros veamos más allá. Sí, la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, no van a ser fáciles los tiempos, pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
Y saben, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros leemos hasta el fin del mundo, no solamente está hablando en el sentido cronológico. Para los discípulos el fin del mundo, ellos entendían de que algo iba a ocurrir, algo difícil. Entonces el Señor les dice: yo estoy con ustedes no solamente hasta que se termine el tiempo de este mundo, sino cuando las cosas se pongan bien difíciles, yo voy a estar contigo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del ¿qué? Del Omnipotente, del Todopoderoso, nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa tenía, hermano? El Evangelio eterno. El Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle, ¿qué cosa? Dadle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. ¿Y qué? Y adorad a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El último libro de la Biblia habla de un mensajero que tiene el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es que Cristo Jesús murió por ti, murió por mí. Y si yo acepto su sacrificio y le digo: Señor, perdóname por mis pecados, me arrepiento por lo que he hecho, soy salvo en los méritos de Cristo. ¿Sí? Así que sí, lo platicamos también el sábado. La salvación es un evento histórico. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ocurrir, va a ser un evento. Todo ojo lo verá, dice el libro de Apocalipsis al inicio. Hermanos, pero también hoy por hoy, tú puedes, si tú no estás bien con el Señor, tú te puedes acercar al Señor. Tú te puedes acercar al Señor. Ese versículo que está en el libro de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben? Cuando usted lee ese pasaje bíblico, creo que el versículo anterior a ese, en el capítulo 4 de Hebreos, nos habla de que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Saben? Miren lo interesante. No sé si a alguien más le ocurrió esto, pero cuando yo leí ese pasaje, de que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, como que me sentía como que me debería de apartar un poquito, como Pedro, ¿no? Cuando vio el milagro del Señor Jesús, se postró delante de él y dijo: Señor, apártate de mí, porque soy, ¿qué cosa? Hombre pecador. Pero saben, hermanos, ese pasaje bíblico, ¿no? Es para que nosotros nos acerquemos al Señor Jesús, ¿sí? Usted y yo somos los que no podemos nadar, y el Señor Jesús sí es el que puede nadar. Y Él entró en el agua para sacarnos del problema en el que nosotros estábamos, para sacarnos y poner nuestros pies, dice el salmista, sobre tierra firme. ¿Sí? Hermanos, necesitamos abrazar el Evangelio. Está el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno está relacionado con dos cosas que quiero mencionar esta noche. Sí, número uno, porque la hora de su juicio, la hora de su juicio ha llegado. Muchos temen el asunto del juicio. Cuando hablamos del juicio, también algo que me preocupo, porque no he hecho todas las cosas bien. El libro de Apocalipsis nos dice: y ellos le han vencido por la sangre ¿de quién? Del Cordero. No es por lo malo, por lo bueno que has hecho. Tú puedes ser más que vencedor por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo está para que tú te acerques hoy y le digas: Señor, yo quiero la salvación. Tenemos que vivir con esa seguridad de la salvación. Hermanos, no podemos ir al mundo y compartir las buenas nuevas de salvación y convencer al mundo, aunque nuestro trabajo no es de convencer al mundo, pero nosotros no podemos ir allá y compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, si nosotros estamos poniendo en tela de juicio si Dios nos ha salvado. ¿Does that make sense? ¿Hace sentido? ¿Cómo ir a compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, sí, las buenas nuevas de salvación, si nosotros mismos estamos batallando con eso? El Señor quiere esta noche que nosotros salgamos de este lugar con la seguridad de que en Cristo Jesús tenemos la salvación. Juicio, no debemos de temer el juicio y adorar a aquel que hizo el cielo. Otra vez, algo relacionado con el capítulo 1 de Daniel, ¿no? Aquí hace referencia al Dios creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas. Vamos a seguir adelante. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a ¿quién? Que a los hombres. ¿Por qué incluimos esta dispositiva? Me parece que está relacionado con la siguiente. Este es uno que no, esta es un slide que no es un versículo, pero hace referencia a un versículo de la Biblia. Romanos capítulo 13. Vamos a ir en nuestras Biblias. Romanos capítulo 13. Corriendo, Romanos capítulo 13. Y si hay una visita que está a su lado y no tiene una Biblia, usted ya sabe qué hacer. Comparta con ella o con él, sí, su Biblia, para que pueda ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 13 de Romanos, el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, dice mi versión, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, ahí está. Dice, está en inglés. A ver, ahorita lo traducimos. Christians have a responsibility to obey the civil authorities. We should obey the laws of the land. Yet no earthly power has the authority to intervene between the individual conscience and God. The commands of God supersede the human laws of the state. If any state passes laws requiring its citizens to violate God's law, God's people are always to subject to the higher law of God. Vamos a tratar de traducir. Cristianos tienen una responsabilidad de obedecer a las autoridades civiles. Y la primera parte. We should obey the laws of the land. Debemos obedecer las leyes de la tierra, ¿no? de la ciudad, de la nación, del condado. ¿Sí? Yet no earthly power has the authority to intervene between the individual conscience and God. Sin embargo, ninguna autoridad terrenal tiene el poder para intervenir entre la conciencia individual y Dios. La conciencia individual y Dios. Nadie. The commands of God supersede the human laws of the state. Los mandamientos de Dios superseden o están por encima de las leyes humanas del Estado. Y cuando se utiliza la palabra Estado aquí en esta cita, estamos hablando de gobierno, ¿sí? Estado de la nación, Estado del Estado, Estado de la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de gobierno. If any state passes laws requiring its citizens to violate God's law, si cualquier Estado pasa leyes que requieren que los ciudadanos violen las leyes de Dios, el pueblo de Dios, God's people, deberán siempre estar sujetos a una ley superior que es la ley de Dios. Y entonces volvemos a lo que leímos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, por algo está el libro de Daniel, por algo se escribió esto. Nosotros debemos de responderle a Dios, a Dios. El gobierno de los cielos se está acercando, y lo que el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, está haciendo hoy es que está trabajando en los gobiernos para imponer lo que él cree que se debe imponer, para que el mundo entero vaya en contra de la ley de Dios. Y nosotros tenemos que comenzar a abrir los ojos y estar bien alertas a lo que está sucediendo. Volvemos a Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Vamos a parafrasear la historia así rapidito. Se da el edicto, ¿no?, de adorar, de postrarse delante de la estatua, y entonces estos tres muchachos, ¿sí?, no se postran. Ellos pudieron, ¿no?, tal vez ponerse de una rodilla, ¿no?, y me imagino que había mucha gente, así que tal vez se hubiesen podido perder, ¿no?, entre tanta gente. Y dicen: no, bueno, me voy a amarrar aquí el zapato, para que nadie, no voy a adorar a la estatua, pero me amarro el zapato nomás. Pero hermanos, ellos se quedaron de pie. Ellos se quedaron de pie. Y hubo hombres que los vieron y dijeron: hey, estos hay que llevarlos allá con el rey, porque no se postraron delante de la estatua, como el rey había indicado que se mandase. Nos dice la palabra de Dios: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el rey Nabucodonosor les dijo, ¿que no escucharon el mandato? ¿Que no escucharon que cuando la música tocara ustedes debían de postrarse y adorar la estatua que yo levanté, la estatua de oro puro? ¿Que no escucharon? Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego responden, no es necesario que te respondamos, no es necesario. Porque aunque no se había escrito el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, ellos ya sabían que la autoridad máxima del mundo y del universo entero es el Dios creador. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede, ¿qué cosa? Librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y entonces lo siguiente es bien poderoso y otra vez empuja lo que ya habíamos hablado. Dios no es una matriz que cuando nosotros le pedimos Él va a hacer. Y estos hombres lo entendían. ¿Por qué? Porque dice entonces, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a quién, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no nos libra Dios, Él sabrá por qué. Pero no nos vamos a postrar. Sabemos que Dios nos puede librar. Hermano mío, tú tienes que tener la confianza y tú tienes que entender lo siguiente. El Señor siempre te va a dar la fortaleza para que tú atravieses las tribulaciones, ¿sí? Las tribulaciones que te encuentres en el camino. Cuando nosotros leemos en el Salmo, tal vez el más famoso, ¿no? Salmo 23. Aunque ande en valle, ¿de qué cosa? De sombra de muerte. ¿Saben? En el español nosotros no lo entendemos, pero ese verbo de andar, en el hebreo original, ese verbo tiene la idea, tiene la connotación, la palabra, de que el salmista sabe que aunque él ande hoy en el valle de sombra de muerte, un día va a salir del otro lado. Qué bonito, ¿verdad? Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, un día yo sé que el Señor me va a sacar del otro lado. Y entonces dicen estos muchachos, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué es lo que Nabucodonosor, hermanos, casi se me pasaba compartir esto con ustedes? Pero ¿qué es lo que Nabucodonosor está haciendo cuando él levanta una estatua de oro puro? Él está desafiando lo que Dios le había comunicado a través del sueño del capítulo 2, ¿correcto? Oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro cocido del alfarero. Y entonces él dice, no. Recuerden, hermanos, cuando Daniel le dio la interpretación, se postró Nabucodonosor, pero se postró delante de Daniel. ¿Sí? Todavía no había entendido Nabucodonosor, ¿sí? Y ahora entendemos, ¿no? Y ahora vemos de que él desafía los planes de Dios. Y lo que Nabucodonosor hizo hace miles de años atrás, hoy está ocurriendo en los gobiernos del mundo también. Usted no va a escuchar que los gobiernos hablen de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que habla la palabra de Dios. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Se enojó Nabucodonosor, y dice la palabra de Dios, y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuántas veces más? 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Dice la palabra de Dios, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro de ¿qué cosa? Del horno de fuego ardiendo. Echaron a estos muchachos. Lo maravilloso es que estos muchachos caen ahí adentro, y uno de los que están ahí con el rey le dice, rey, hay algo que está ocurriendo en el horno, ¿sí? Se me hace que todavía andan ahí esos muchachos, pero lo interesante es que no solo son 3, sino son 4. ¿Cuántos? Son 4.
Dice la palabra de Dios: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Después de que le dijeron estas cosas, se levantó apresuradamente. Sí, y entonces hace la pregunta: ¿no echaron a 3 varones atados en el fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir, ¿qué cosa? Ningún daño. En el momento más difícil de tu vida, el Señor está listo para hacer su mejor obra. Cuando tú pases el momento más doloroso, hermanos, el Señor está listo. Saben, hermanos, un momento difícil para un servidor, para mi familia, fue cuando nació mi hija. Nació con una condición del corazón. 6 meses estuvimos en el hospital. Pero saben, hermanos, yo alabo el nombre de Dios, porque aprendí cosas que no aprendí en el aula de clases, que no me dijeron mis papás, que el Señor del cielo quería que yo entendiera. El Señor está listo para hacer una buena obra en nosotros. Y en el momento más oscuro, el Señor quiere prender la luz más maravillosa en tu vida. Y es lo que ocurre aquí. Estos hombres se paseaban en el horno de fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses. Hermanos, el Señor Jesús nunca nos va a dejar. La sierva del Señor dice: ¿por qué la iglesia no ha sufrido, no ha llegado al punto de sufrir persecución todavía? Y ella dice claramente que posiblemente no sufrimos persecución porque no hemos levantado la voz, porque no estamos causando ningún problema. Y no es decir, hermano, que usted vaya a causar problemas allá afuera. No es eso. Pero, hermanos, hay que levantar el mensaje de Cristo Jesús. Y eso es que me ha salvado a mí hoy. Pero que un día el Señor Jesús va a regresar en un evento histórico y la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Vamos a ir concluyendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del horno de fuego ardiendo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de quienes, de ellos. Todavía Nabucodonosor se refiere al Dios creador del universo, el Dios de la creación, de una manera impersonal. El Dios de ellos. No lo vamos a ver en el capítulo número 4, no lo vamos a ver, hermanos, pero es la profecía del árbol de Nabucodonosor, cuando Dios sigue haciendo su trabajo por alcanzarlo. Qué maravilloso, hermanos, es el Señor. ¿Sí? No podemos nosotros reconocer a Dios como de una manera impersonal. Hay que reconocer al Dios del cielo de una manera personal. Sí, dijo Nabucodonosor: el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Dios nos ha dado bendición, nos ha dado vida y nos ha dado las bendiciones que nosotros necesitamos para estar aquí hoy. ¿Sí? Él espera que nosotros le demos nuestra adoración también. Quiero concluir con esta historia. Ya no está así. Bueno, sí se sigue pareciendo, pero ese es mi Gabrielito hace unos años atrás. Sí, vean lo que tiene en la mano. Sí, aparte de los guantecitos, tiene semillas, bolsitas de semillas. No sé si las compramos en la Lowe's o en Home Depot, pero conseguimos unas semillas, las llevamos a la casa. Ven el cuadrito que está ahí atrás de él. Sí, es un espacio, es un rectángulo de tierrita, ¿no?, que teníamos en San Diego. Cuando nosotros vivíamos en San Diego, era un rectángulo de aproximadamente unos 6 pies por 8, si acaso. No era muy grande, pero queriendo hacer algo con Gabrielito, ¿no?, y compartir unas enseñanzas con él acerca del crecimiento de los vegetales y cómo hicimos esto como una actividad familiar. Y entonces ahí está Gracie también, que ayudó.
Y entonces nos pusimos a trabajar ahí, el Gabrielín y yo, y ahí no sé si alcanzan a ver, pero ahí están los surcos. Aquí la palita de Gabrielito, ¿no? Está en un surco, y ahí enseguidita, a unas cuantas pulgadas, está otro surco. Hermanos, créanme, la primera vez que yo me puse a plantar allí en mi casa, ¿sí? Y entonces, ¿no? Entonces nosotros pusimos a trabajar y plantamos zanahorias y no recuerdo qué otra cosa. Pero las zanahorias, el punto está con las zanahorias. Alguien me dijo, pastor, así se escribe zanahorias, pues así me enseñaron, ¿sí? Así me enseñaron que se escribe zanahorias. Pusimos ese marcador ahí para ver dónde estaban las zanahorias. Creo que lo otro que plantamos fueron chile morrón, no sé, otra cosa, pero el asunto estuvo con las zanahorias. Bueno, ya llegué al final de la historia, pero miren, hermanos, plantamos. Gabrielito ese mismo día sacó su sillita y se sentó ahí para ver que las zanahorias salían. Gabrielito, un día no. Vas a tener que esperarte, hijo, nomás tantito vas a tener que esperar. Pero el pastor Guillén puso ojo allí en ese cuadrito de tierra que teníamos ahí en San Diego. Y saben, hermanos, pues estando en asuntos del trabajo, ¿no? Y nomás pasaba y regábamos y entonces no tenía tiempo, ¿no? Para limpiar y para decirles la verdad, no sabía cuál era la zanahoria y cuál era hierba que crece, sí, allí alrededor, mala hierba. Y entonces pasaron las semanas y efectivamente iba creciendo, ¿no? Algo allí donde estaban las zanahorias. Y entonces preocupado porque yo no quería estar sacando las zanahorias, ¿sí? Pero pensando, tengo que limpiar aquí para que pueda crecer la zanahoria. El asunto es que sí, tomé una hierbita que salió de la tierra, la arranqué y no sabía si era zanahoria, será una... Bueno, vamos a dejar que crezca un poquito más. Pasaron unas semanas, hermanos, y me acercaba y entonces vi que sí iban saliendo algo, pero noté que había dos clases de hierbita que iban haciendo, pero era bien parecida, bien parecida. No fue hasta que pasó el tiempo que una de la hierbita, ¿no? Comenzó a salir más alta, ¿sí? Que la otra, porque ya había visto yo en las tiendas que la zanahoria tiene su, ¿cómo se dice? Lo que sale por encima. La zanahoria es la raíz, ¿verdad? La zanahoria es la raíz, ¿sí? La hierbita que sale, ustedes me entienden, ¿no? El tallo, gracias. Y entonces que se iba levantando un poquito más elevado que la otra hierba. Y me di cuenta de que efectivamente estaban creciendo las zanahorias. Hermanos, yo quiero compartir lo siguiente con ustedes. Les voy a decir la verdad. Me sentí tan contento, me sentí tan... Quería yo ponerme a cantar porque habían crecido las zanahorias. No sé si a Gabrielito ya se le habían olvidado, pero yo estaba emocionadísimo con mis zanahorias y yo estaba alabado sea el nombre de Dios porque crecieron mis zanahorias. Y saben, hermanos, esta noche yo quiero compartir lo siguiente con ustedes. Dios está buscando, como el pastor Guillén estaba buscando, ¿no? Que algo se levantara para que él se diera cuenta que estaban creciendo sus zanahorias. Así está el Dios del cielo viendo la tierra, esperando que se levanten adoradores que lo adoren, como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. A estos adoradores busca el Dios del cielo. Hermanos, el Señor está buscando adoradores que lo adoren como Él ha pedido que le adoren, porque es lo único que usted y yo le damos a Dios. No es adorar a Dios como yo quiero, ni en el día que yo quiero, porque Dios ha dicho cuál día Él ha pedido que lo adoremos. Y aunque muy noble se escuche, pero la palabra de Dios me enseña algo más. Y hermanos, el desafío para nosotros y la invitación del cielo esta noche es que tú reconozcas que Dios te da la vida, Dios te bendice y Él espera que tú lo adores como Él te pide que le adores. De eso se trata, capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel, de la oración. Se pudieron haber amarrado los tenis nomás los muchachos, pero no tenemos esta historia tan maravillosa. Pero pastor, ¿vendrán amenazas? No te preocupes de la amenaza. Reconoce que Dios te librará en el momento de vida. Vamos a terminar esta tarde con una palabra de oración, hermanos.
Y entonces, no sé si será posible cantar el canto tema esta noche, el himno 186. Y entonces daremos por concluido el servicio. Amante Padre Celestial, tú nos has llamado, Señor, para que te adoremos en espíritu y en verdad. Eso significa, si tú le dijiste, si nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad, eso implica, Señor, que hay una falsa manera de adorarte. Y tal vez hay personas, Señor, que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, y tú las amas, Señor. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, Señor, danos la fuerza de voluntad para que nosotros nos alineemos con tu palabra y te adoremos, Señor. Y tú sientas gozo en tu corazón, Señor, porque ves cómo hay seres humanos, hombres y mujeres, que te están adorando a ti como tú has pedido, Señor, porque te reconocen a ti como el Dios creador, el Dios del universo, el proveedor de nuestras vidas y de todas las bendiciones que tenemos. Amante Padre, gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros hoy en el transcurso de esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y si podemos entonar las estrofas, las dos estrofas, ¿sí?, de este himno. Hace años te escuché. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a cantar con pasión, con el corazón también. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Y al volver a casa, Señor, yo te pido, Dios mío, que cada persona, cuando se suba a su automóvil, piense qué maravilloso será
cuando el Señor regrese y nos arrebate y nos tome para llevarnos a nuestro hogar celestial, Señor. Por favor, Dios mío, guarda esta verdad en lo más profundo de nuestro corazón, que no sea parte de nuestro corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.